Bueno, hoy vamos a hablar del estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Bueno, la verdad es que hay tantas definiciones, como existen definiciones de estado, con lo cual es difícil a veces precisar cuál es la correcta o la más adecuada. En principio vamos a decir que el estado de bienestar supone la superación de la lucha competitiva por la supervivencia, y por lo tanto implica un reconocimiento de la responsabilidad colectiva de hacer frente a las necesidades básicas de cada uno de nosotros en la sociedad. Es, en una respuesta corta, digamos, sería que el estado de bienestar es la intervención del Estado encaminada explícitamente a mejorar el bienestar de la población. En cuanto al origen del Estado, bueno, no es fácil precisar como una fecha exacta, ¿no? Pero podemos decir que el estado de bienestar se va a consolidar como modelo a partir de la segunda posguerra, es decir, después de 1945. Sin embargo, cuando hablamos del surgimiento del estado de bienestar, no debemos dejar de mencionar a Bismarck. Para poder contextualizar el momento en el que surge el estado de bienestar propuesto por Bismarck, tenemos que recordar cuál era la situación, ¿no?, de aquel momento. Luego de la Revolución Industrial y durante los siglos XVIII y XIX, acuérdense ustedes que los trabajadores se encontraban en el más absoluto desamparo frente a los riesgos y contingencias sociales. Tenían largas y extenuantes horas de trabajo, salarios miserables que tenían que aceptar para no morirse de hambre. Incluso el trabajo de niños y de mujeres era muy común. Además, los empleadores no estaban obligados a solventar los gastos por enfermedades y accidentes de trabajo. En resumen, no había ningún tipo de resguardo por parte del Estado ni de los empleadores. Por ende, cualquier contingencia social la debían enfrentar individualmente cada persona. Entonces van a aparecer las primeras formas de protesta colectiva, los amotinamientos, las huelgas. Se deben acordar del movimiento de los rompemáquinas, ¿no?, después de la Revolución Industrial. Y hacia fines del siglo XIX, Alemania sufría un acelerado proceso de industrialización que generó cambios profundos en la dinámica social. Y por supuesto existían muchas tensiones, muchas huelgas. Tuvieron incluso una serie de atentados, que uno de ellos fue justamente contra la vida del emperador. Y a pesar de las políticas liberales represivas, ¿no?, para salir a reprimir a estas huelgas, por parte del gobierno alemán, los movimientos obreros seguían avanzando. En este contexto es donde va a aparecer en escena el canciller Otto von Bismarck. Otto von Bismarck lo situamos en Alemania a fines del 1800. Él dispuso una ley que prohibía la existencia de los partidos obreros y ponía muchas trabas a la existencia de los sindicatos. Pero la realidad es que no le dio muy buen resultado y el socialismo continuaba creciendo en Alemania. Entonces Bismarck entendió que el combate contra la socialdemocracia no podía basarse exclusivamente en pura represión social. Si quería vencer al movimiento obrero, tenía que adoptar algún tipo de política social a través de la intervención del Estado en materias donde antes no se había participado. Bismarck proporcionó tres grandes reformas legales. Por un lado tenemos la creación del seguro de enfermedad en el año 1883, el seguro de accidentes al año siguiente y por fin el de vejez en 1889. Y esto significó un antes y un después en la protección social por parte del Estado frente a las políticas liberales de represión aplicadas hasta entonces. Se optaba por, al fin, ¿no?, se optaba por políticas de reformas sociales basados en la previsión social.
El ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en Europa, y entre los años 87 y 88 Austria va a adoptar leyes sobre seguro de accidentes de trabajo y sobre seguro de enfermedad. Hungría lo va a hacer en el 91, en Dinamarca se va a crear el seguro de vejez en el año 91, el de enfermedades y maternidad en el 92, el de riesgos de trabajo en el 98. También le van a seguir Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, ¿sí? Es decir, se va a empezar a extender por toda Europa. Pero eran seguros aislados, ¿no? Pero no va a ser sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el estado de bienestar se expande por toda Europa y luego por el mundo. Piensen que había que levantar países que habían quedado totalmente devastados por la guerra, con millones de huérfanos y de viudas, es decir, no había, y de personas ancianas, es decir, no había hombres jóvenes para trabajar y para reconstruir estos países. Pero lo que más me interesa que ustedes recuerden acá es que el origen del estado de bienestar no va a obedecer a cuestiones económicas, sino sobre todo a cuestiones ideológicas y de construcción política. La aparición de la cuestión social y la idea de democratización van a estar presentes. Es decir, las causas que propician la aparición del estado de bienestar son causas políticas y causas sociales. ¿Y cuáles son las características del estado de bienestar? Bueno, por un lado tenemos una fuerte intervención del Estado en la economía. Acuérdense que mientras que existía el régimen liberal, el Estado no intervenía para nada, estaba ahí como un árbitro mirando, y todo se lo deja al mercado. Eso genera una redistribución de la riqueza social. Hay una participación a mayores de esta riqueza hacia mayores sectores de la sociedad. Hay una extensión y creación de derechos y profundización de los derechos sociales. El Estado se convierte en regulador de lo económico y lo social frente a esta idea liberal de autorregulación del mercado. Hay una profundización en el proceso de ciudadanización. Acá van a aparecer los derechos sociales y económicos, ¿no? Los derechos del bienestar, que se van a convertir en derechos centrales y universales. Acuérdense que estos son derechos de los que se denominan derechos de segunda generación. Los de primera generación, que tenía que ver con los derechos civiles y políticos, habían aparecido después de la Revolución Francesa. Y en 1948, cuando se escribe la Declaración de los Derechos Humanos, justamente se está pensando en incluir estos derechos, los derechos sociales y los derechos económicos. Bueno, hay una creación de la seguridad social. Hasta el momento había solo seguros aislados. Ya vamos a ver cómo sucede esto cuando veamos Beveridge. Hay una regulación de las relaciones de trabajo. Ya no se pueden establecer jornadas de 12 horas, 14 horas sin descanso. O sea, hay una regulación por parte del Estado en estas relaciones laborales. Esto genera bajos índices de desocupación, una sociedad civil movilizada, y acá va a aparecer una de las premisas del estado de bienestar, que tiene que ver con el predominio de lo público sobre lo privado. Es decir, lo que prima es lo colectivo por sobre lo individual, por sobre el individualismo que proclama el liberalismo anterior. En definitiva, el estado de bienestar descansa en la idea de la solidaridad social, y que los poderes públicos debían bregar para que todos los miembros de la sociedad alcancen su estatus de ciudadanía.
¿sí? Bien, en el próximo video vamos a hablar de John Keynes.